Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos Profecías, Misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Profecías, Misterios y otras cosas. Se han hecho encuestas que revelan que aquí en Estados Unidos solo el 37% de los pastores tienen una visión del mundo bíblica. Cuando se trata de pastores de jóvenes o niños, solo es el 17%. Tener una visión del mundo bíblica significa que se busca responder a las preguntas más importantes de la vida a partir de las enseñanzas de la Biblia. Es decir, que el resto, o sea, el 63% de los pastores que predican del púlpito y 7 de cada 8 pastores de jóvenes han adulterado o aguado la palabra de alguna forma u otra. O sea que ellos responden a estas preguntas tan importantes de acuerdo con lo que la sociedad determina. Dentro de ese 37% de pastores, ¿cuántos enseñan las profecías de la Biblia? ¿Cuántos están alertos a las profecías que se van cumpliendo día a día? La respuesta es que son muy pocas las iglesias que lo hacen. Si acaso tienen algún estudio que otro, pero desde el púlpito no se atreven. Por esa razón, aquí muchos se quejan de que la iglesia donde ellos asisten no enseñan profecías. Se quejan porque las señales que vemos a nuestro alrededor son evidentes, porque muchas de las cosas que están pasando, sean desastres naturales, muerte de animales en masa, sea la situación política mundial o la perversión humana, todas estas cosas están acelerándose en forma desmedida. Es por eso por lo que hoy vamos a tocar este tema. Así que si están listos, vamos. A través de los años he escuchado distintas razones por las cuales muchos pastores no enseñan profecías de la Biblia. Me refiero a las profecías que aún no se han cumplido. Una de esas razones es que creen que la profecía no es tan importante como tema, que las verdades sobre el Evangelio, la salvación, la Iglesia y el crecimiento espiritual son mucho más importantes. Otra razón es que hay muchos que no coinciden en ciertas áreas de lo que la palabra nos dice que va a suceder. Por ejemplo, el rapto, la tribulación y el milenio. Entonces, los pastores prefieren no enseñar para no causar división. Una vez un pastor nos dijo, «Oh no, yo con eso no me meto». Esta actitud es triste porque estudiar profecía es una aventura, es tratar de entender en luz bíblica los tiempos que han pasado, los tiempos en los que estamos viviendo y cómo conducen a los tiempos venideros. ¿Por qué digo en la luz bíblica? Porque solo considero a aquel que demostró que su exactitud es del 100%. Este es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En un momento crítico en que la Iglesia está más vulnerable, el estudio de las cosas por venir no se encuentra en ninguna parte de los púlpitos de nuestra Iglesia. Esto hace que muchos cristianos vivan con miedo, con inseguridad acerca de los tiempos que estamos viviendo y confundidos creyendo en las demandas que pone el gobierno y la sociedad sobre la población. Veamos algunas razones que muestran la importancia de estudiar las profecías. Primero, 1/3 de la palabra es profecía. Segundo, es prueba de la existencia de Dios. Tercero, nos da fuerza y estabilidad para enfrentar tiempos difíciles y nos motiva a vivir correctamente. Cuarto, nos prepara para el futuro. Y quinto, es una herramienta para evangelizar. La primera razón es que un poco más de la tercera parte de la palabra de Dios trata con profecías. Estos pastores están omitiendo aproximadamente el 30% de la Biblia al no enseñarlas. En Hechos 20:27, Pablo dice, «Porque les he anunciado todo el plan de Dios sin ocultarles nada». Este versículo dice todo el plan de Dios, no parte,
sino todo. O sea, en nuestro caso, los 66 libros de la Biblia. Esto incluye el libro de Génesis y el de Apocalipsis. El estudio de las profecías es tan importante que el libro de Apocalipsis es el único que promete una bendición. Apocalipsis 1:3 dice: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. El hecho de que los cristianos no quieran estudiar las profecías de la Biblia, especialmente el libro de Apocalipsis, en realidad tiene sentido, porque el diablo no quiere que sepas el final de la historia. Es tan importante el estudio de las profecías que los profetas del Antiguo Testamento y los ángeles anhelan mirar. Pedro dijo en 1 de Pedro 1 del 10 al 12, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Aquí vemos dos cosas que los profetas querían saber, ellos inquirieron e indagaron, y que los ángeles anhelan mirar. Además, Apocalipsis 19:10 nos dice que Jesús mismo es el espíritu de la profecía. Pedro nos dice en 2 de Pedro 1:19, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Fíjense que Pedro dice que hacemos bien en prestar atención a la palabra profética como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Toda escritura se refiere al 100% de la Biblia. Primera de Tesalonicenses 5:19 al 21 dice: No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno. Aquí vemos 3 mandatos. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías y examinen todo cuidadosamente, reteniendo lo bueno. No menosprecien las profecías. Eso, lamentablemente, es lo que están haciendo muchos pastores, menospreciándolas. La segunda razón es que las profecías son pruebas de la existencia de Dios y nos enseña de Él y de sus atributos. Dentro del 30% de la Biblia entran las profecías que se han cumplido, como por ejemplo la primera venida de Cristo. Hay más de 300 versículos que profetizan la primera venida de Cristo. Los versículos están en la pantalla para referencia y son Génesis 3:15 y 49:10, Salmo 22, Isaías 52 del 13 al 15 e Isaías 53, Miqueas 5:2, Lucas 3:33, Gálatas 4:4, entre otros. Sabemos que Jesús literalmente cumplió todas las profecías de su primera venida. Por lo tanto, podemos tener la seguridad y el consuelo de saber que Jesús literalmente cumplirá todas las profecías de su segunda venida. El número de profecías acerca de la segunda venida de Cristo es 3 veces más que de la primera venida. Esto equivale aproximadamente a más de 900 profecías futuras. Si Jesús cumplió las primeras profecías donde Él vino a morir en la cruz, ¿ustedes no creen que Él va a cumplir las profecías futuras, donde Él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, montado en un caballo blanco? Esto es algo para meditar. Otro ejemplo de profecías cumplidas al pie de la letra son las profecías acerca de Israel.
A pesar de que Israel fue dispersado por el mundo y perseguido prácticamente en todos los países que los judíos se encontraban, Israel nunca perdió su cultura. Hasta su lenguaje fue preservado. Esto no es usual. Cuando una cultura se dispersa, termina desapareciendo. Estaba leyendo algunos artículos que dicen que en solo 4 generaciones una cultura puede desaparecer. Si vemos los pueblos del Antiguo Testamento, pregúntense, ¿dónde están los jebuseos, los amorreos, los gergeseos? Toda esta gente como pueblos ya no existen. No es así con Israel. Algunas de las profecías que se han cumplido total o parcialmente son Isaías 11:12 y Ezequiel 27:31, donde Dios habla de que los recogerá de las naciones. Esto ya ha empezado y en estos últimos tiempos se está acelerando. El Holocausto provocó que Israel emigrara a lo que hoy es el Estado de Israel. Más recientemente hay emigración masiva de New York a Israel debido a la persecución que existe. El periódico Israel 365 hace unos meses publicó un artículo donde alienta a los judíos a que se vayan de New York debido al peligro de una guerra civil. Después tenemos Isaías 66:8, que habla que si es que una nación puede nacer en un día, y esto sucedió en 1948. Para más información pueden ver el programa número 2 de este canal, donde hablo con más detalle acerca de Israel. Después tenemos Isaías 27:6, que habla que Israel florecerá y brotará y llenará el mundo entero de fruto. Considerando que Israel era una tierra totalmente desolada, pasó a ser uno de los países más prósperos del mundo, exportando frutas, flores, diamantes, metales preciosos, medicamentos, etc. Y mientras otros países cortan árboles, Israel ya ha plantado 250 millones de árboles en un periodo de 120 años. Después tenemos Zacarías 2:58, que habla de la protección supernatural. A principios de diciembre del 2016, en medio de la creciente actividad de ISIS en el lado sirio de los Altos del Golán, los soldados israelíes estacionados allí informaron que un pilar literal de nube descendió en la frontera. Los informes dicen que la extraña tormenta, compuesta de polvo y lluvia, se detuvo en la frontera de Siria y fue incapaz de ingresar al área de los Altos del Golán de Israel. Parece que la nube de tormenta puso una barrera entre Israel e ISIS. Muchos creen que Dios intervino en nombre de Israel para evitar que ISIS entrara en Israel. Hay muchos testimonios como estos. Cada vez que Israel entra en batalla, Dios los protege en forma supernatural. El hecho de que miles de profecías se hayan cumplido confirma nuestra fe en la palabra de Dios. Deuteronomio 18, del 21 al 22, dice: «Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor nos ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta. No tendrás temor de él». En otras palabras, lo que dice el Señor siempre se cumple. Dios es real. La tercera razón es que el conocer las profecías nos da fuerza y estabilidad para enfrentar tiempos difíciles y nos motiva a vivir correctamente. Cuando vemos la depravación que hay en el mundo, cómo la humanidad ha dejado a Dios de lado, cómo a lo bueno se lo llama malo, y a lo diabólico no solo se lo llama bueno, sino que se trata de imponer eso sobre la gente. Solo sabiendo lo que dice la palabra de Dios, podremos darnos cuenta de que el mundo no está loco, sino que todo va cayendo en su lugar. Inevitablemente el mundo tiene que entrar en una espiral que lo llevará a un orden mundial, donde el hombre de pecado surgirá, entrará en poder y se declarará Dios. Eso es inevitable. Si analizamos los tiempos en que estamos viviendo, vemos que esos tiempos están acelerando descontroladamente, pero en el fondo el control es evidente. Todo va sucediendo de acuerdo con el plan de Dios. Si nos familiarizamos con el libro de Apocalipsis, podremos aprender también acerca del amor inconmensurable de Dios por las personas.
Dios continuará llegando a un mundo incrédulo y perverso en el futuro, durante el período de la tribulación de 7 años. Estos son los últimos 7 años antes del regreso de Cristo a la tierra. Apocalipsis 7 del 3 a 8 nos habla de los 144.000 judíos que son sellados y que siguen a Cristo donde quiera que Él va. Ellos evangelizarán durante la tribulación. Apocalipsis 11:3 nos habla de los 2 testigos que hablarán palabra de Dios durante los primeros 3 años y medio. Y después Apocalipsis 14:6 nos muestra al primer ángel predicando el evangelio eterno desde el aire. En la palabra podemos ver que Pablo mismo nos alienta a tener fuerza y estabilidad para enfrentar tiempos difíciles. Segunda de Tesalonicenses 2:1-2 dice que no nos alarmemos ni por espíritu ni por palabra. Veamos, dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Primera de Tesalonicenses 4:13-18 dice que nos confortemos unos a otros con estas palabras. Veamos, dice así: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Dios nos promete que Él nos va a rescatar de la ira que está por venir. Por eso debemos confortarnos unos a otros con estas palabras. Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Los siguientes versículos nos motivan a vivir correctamente. Primera de Corintios 15:51 nos habla del rapto. Veamos. Dice, versículos del 51 al 58, dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Voy a saltar hasta el 58. Dice: por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo que Cristo puede venir en cualquier momento, debemos mantenernos firmes cualquiera sea la circunstancia, mantenernos constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Tesalonicenses 4:1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, así abundéis en ello más y más. Apocalipsis 1:6 dice: e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Todos nosotros somos un reino y sacerdotes para Dios. Todos. La cuarta razón es que el estudio de las profecías nos da una idea del futuro para que sepamos cómo vivir en el presente. Es por eso por lo que la profecía es tan importante. Nos protege del engaño y nos prepara para el regreso de Cristo.
Mirando al Antiguo Testamento y el libro de Apocalipsis, vemos que la semana número 70 de Daniel tiene información más detallada que cualquier otro tiempo prescrito en la Biblia. La mayor parte de Apocalipsis, grandes porciones de Daniel, Jeremías, Isaías y Ezequiel contienen profecías del fin de los tiempos, también llamado escatología. Uno de los sermones más largos registrados de Jesús es Mateo 24-25, que habla también del fin de los tiempos. Descuidar el estudio de la profecía es descuidar el estudio de grandes porciones de la Biblia y quedar ignorante de lo que le espera al no creyente, a la Iglesia y a los sobrevivientes de la tribulación. Estudiando estos libros podemos ver que la Biblia presenta 3 juicios futuros, uno para los creyentes, como dice 2 Corintios 5:10, otro para los no creyentes, como dice Apocalipsis 20, del 11 al 15, y otro juicio para los sobrevivientes de la tribulación, como dice Mateo 25, del 31 al 40. La quinta razón es que el estudio de las profecías es una herramienta para evangelizar. Podemos explicarle al no creyente la importancia de creer en Jesús para asegurar una vida eterna con Dios y cuán cerca estamos del rapto y de la segunda venida de Cristo. La importancia de creer en Jesús para asegurar una vida eterna con Dios la vemos en versículos como Juan 3, del 14 al 16, 5:24, 10:28, 17:3, Primera de Juan 2:25, 5 del 11 al 12, 5:13, Romanos 6:23, Tito 1:2. Puse la lista de los versículos en la pantalla para que los tengan como referencia. Para ver cuán cerca estamos del rapto y de la segunda venida de Cristo, tenemos que estar familiarizados con por lo menos los libros de Daniel, Mateo 24-25 y Apocalipsis. Sabemos que el rapto es un evento inminente, o sea que puede suceder en cualquier momento, no hay un prerequisito para que suceda. Pero sí podemos ver cuán cerca estamos de la tribulación cuando estamos al tanto de lo que está sucediendo en el mundo y lo comparamos con la Biblia. Entonces podemos explicar al no creyente que todo lo que está sucediendo en el mundo ha sido profetizado en la Biblia. Y si todo esto se va cumpliendo, ¿por qué dudar de que los eventos futuros no se cumplirán? Por ejemplo, mucha gente, incluyendo cristianos, se alarmaron cuando vieron que, debido a la situación que tuvimos y tenemos, que provocó un encierre total y ya vamos para más de 2 años, y con lo que salió para teóricamente prevenir, eso que no quiero mencionar para proteger el canal, pero ustedes me entienden, ¿verdad? Muchos decían que ese pinchazo que salió era la marca de la bestia. Eso demuestra que estos cristianos o no han leído el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel y los libros de Tesalonicenses, o si los leyeron, evidentemente no entendieron. Si hubieran entendido, no se hubieran alarmado. Así de simple. Para que exista la marca de la bestia, primero la bestia o el hombre de pecado tiene que surgir, entrar en poder y confirmar el pacto. Como nos dice 2 de Tesalonicenses 2, del 5 al 12. Después es que exige lealtad a través de la marca. Esto lo vemos en Apocalipsis 12. Es decir, que la marca es mucho más que un pinchazo. Esta requiere lealtad total al hombre de pecado y renunciar a Jesús. Es por eso por lo que los que acepten la marca no podrán ser redimidos. Creo que hay otras razones como modificación del ADN, pero ese ya es otro tema. Estoy de acuerdo con que este pinchazo es como un preparativo de lo que va a venir. Creo que era un experimento para ver si la gente se sometía y bueno, resultó porque aún cristianos corrieron a ponérsela. En resumen, vimos que estudiar las profecías de la Biblia es importante porque por lo menos 1/3 parte de la palabra de Dios es profecías. Segundo, nos demuestra que Dios es real, Dios es verdadero, que Dios existe. Tercero, nos da fuerza y estabilidad para enfrentar tiempos difíciles y nos motiva a vivir correctamente. Cuarto, nos prepara para el futuro. Y quinto, es una herramienta para evangelizar. El poder relacionar los eventos actuales con lo que dice la palabra de Dios y concluir que el Señor viene en cualquier momento a buscarnos, debería animarnos a vivir aún más para Él, a no perder el tiempo, a no pecar,
a hablarle a la gente acerca de la salvación. Recuerden que Apocalipsis 1:6 nos dice que todos, no solo el pastor, no solo el maestro, sino todos somos un reino y sacerdotes para Dios. Pregúntate si estás comportándote como un sacerdote y como un ciudadano del reino que va a venir, por supuesto. O estás siendo moldeado por el gobierno y por la sociedad. No estoy hablando de abandonar tu familia y trabajo para irte a predicar, no. No estoy hablando de religión, estoy hablando de un estilo de vida que refleja nuestra relación con Dios a través de Jesús. Dios nos usa donde estemos ubicados. Y si además tienes conocimiento de dónde estamos en la línea cronológica de los tiempos, podrás consolar a aquellos hermanos en la fe que no tienen idea de lo que está sucediendo, y podrás guiar a aquellos que están perdidos en un mundo perverso y de camino al infierno. Ellos así podrán ver que ya no queda mucho tiempo. Hoy es el día de la salvación, hoy es el día de la gracia. Durante la tribulación, aquellos que decidan seguir a Cristo serán decapitados. Esto va a ser a nivel mundial. Ahora sucede en algunos países. En la tribulación sucederá en todo el mundo. Muy pocos sobrevivirán. Bueno, amigos, la música me indica que se me ha acabado el tiempo. En el próximo programa tendremos a Pablo Frassini del ministerio Serpents and Doves, o sea, serpientes y palomas. Y él nos hablará de cómo el ocultismo se ha infiltrado en la iglesia, pero tocaremos con detalle el tema del Día de las Brujas, o sea, como dicen aquí en Estados Unidos, Halloween. Así que no se lo pierdan. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Unpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.